En enero de 1928, Carl Jung, el renombrado psiquiatra suizo, estaba revisando las notas de una paciente cuando algo captó su atención de forma inesperada. Algo que lo hizo detenerse por completo durante 40 minutos. Había identificado un patrón recurrente en 17 casos distintos. Pacientes empáticos que llegaban a su consultorio llenos de vitalidad y energía y que, tras meses o incluso años en ciertas relaciones, terminaban literalmente desvitalizados. Jung escribió, y cito, «Es como si la energía psíquica estuviera siendo drenada hacia otro recipiente». Fin de la cita. Lo que Jung no tenía las herramientas para medir en 1928. Andrew Huberman, el neurocientífico de Stanford, lo midió en 2023, utilizando neuroimágenes funcionales. Y lo que descubrió validó neurológicamente la advertencia fundamental que Jung dejó sobre los empáticos y el vampirismo energético. Pero antes de revelar los mecanismos cerebrales exactos que Huberman identificó, es crucial entender por qué este conocimiento permaneció enterrado durante 95 años y lo que sucede en tu propio cerebro cuando, sin darte cuenta, te conviertes en una fuente de energía para otra persona. Jung documentó el primer caso en detalle en febrero de 1928. Una paciente de 29 años, Sofía, profesora, casada desde hacía 3 años. Ella lo describió así. Cuando conocí a mi esposo, corría maratones, pintaba, escribía poesía. Ahora, apenas puedo levantarme de la cama los fines de semana, y él parece estar más energizado que nunca. Jung preguntó algo muy específico. Cuando estás cerca de él, ¿qué le sucede a tu cuerpo? Ella respondió, siento como si algo estuviera siendo extraído de mí, como si estuviera perdiendo energía lentamente, como si me estuviera desangrando energéticamente. Jung llamó a esto participación mística patológica. Era un concepto que había estudiado en tribus ancestrales, donde la identidad psíquica de una persona se fusionaba con otra. Pero ahora estaba viendo esto suceder en relaciones modernas, y lo que lo perturbó fue darse cuenta de que esta fusión no era recíproca. Una persona estaba drenando, la otra estaba siendo drenada, y los empáticos siempre eran los drenados. Huberman estudió este fenómeno 95 años después usando resonancia magnética funcional. Reclutó a 52 participantes que se identificaban como empáticos. La mitad estaba en relaciones que describían como energéticamente equilibradas. La otra mitad estaba en relaciones donde se sentían constantemente drenados. Él midió 3 cosas clave: activación cerebral durante la interacción social, niveles de cortisol a lo largo del día y conectividad funcional entre las regiones de regulación emocional. Lo que descubrió cambió completamente nuestra comprensión sobre lo que Jung llamaba vampirismo energético. Los empáticos en relaciones equilibradas mostraron una activación normal del córtex prefrontal ventromedial durante las interacciones sociales. Esta es la región responsable de la regulación emocional y el sentido del yo. También mostraron una conectividad saludable entre el prefrontal y la amígdala, lo que les permitía procesar las emociones sin ser abrumados. Pero los empáticos en relaciones drenantes, completamente diferente. Su córtex prefrontal ventromedial mostró una hiperactivación constante, no solo durante las interacciones, sino todo el tiempo. Era como si el cerebro estuviera en modo de regulación emocional permanente, tratando de procesar y estabilizar no solo sus propias emociones, sino también las emociones de la otra persona. Y aquí está la parte que validó a Jung 95 años después. Esta hiperactivación
no era una elección consciente. Era una reconfiguración neurológica forzada por la dinámica de la relación. Huberman midió aún más. Descubrió que los empáticos drenados tenían un 47% más de activación en la ínsula anterior, la región que procesa los estados internos del cuerpo y la empatía visceral, y la conectividad entre la ínsula y el córtex cingulado anterior, responsable de integrar la emoción y la cognición, estaba un 34% reducida. ¿Qué significa esto neurológicamente? El cerebro del empático estaba constantemente procesando estados emocionales, pero no podía integrar esas emociones de una manera que tuviera sentido o que permitiera la regulación. Era absorción sin procesamiento, entrada sin salida, exactamente lo que Jung describió como drenaje psíquico. Pero hay algo aún más específico que Huberman descubrió, algo que explica por qué ciertos tipos de personas drenan a los empáticos y otras no. Él también midió la activación cerebral de las parejas, y aquí está lo que aterrorizó a los investigadores. Las parejas que los empáticos describían como drenantes mostraron un patrón neurológico específico: baja activación en sus propias regiones de regulación emocional y alta activación en las regiones de procesamiento de recompensa cuando estaban cerca del empático. Neurológicamente, no estaban regulando sus propias emociones. Estaban usando el sistema nervioso del empático para regularlas por ellos, y su sistema de recompensa se estaba activando porque esta regulación externa funcionaba. Se sentían mejor, más estables, más energizados, no porque hubieran desarrollado la capacidad interna, sino porque estaban extrayendo la capacidad externa. Esto es lo que Jung llamó en 1928 vampirismo energético, y Huberman acaba de probar neurológicamente en 2023 que no es una metáfora, es un mecanismo medible. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto en el día a día. Jung documentó el caso de una paciente llamada Sofía. Ella trabajaba como enfermera. Todos los días lidiaba con pacientes que sufrían, procesaba emociones intensas y aún así lograba mantener el equilibrio. Pero cuando llegaba a casa y su marido comenzaba a hablar sobre su día, ella sentía un agotamiento físico extremo. Jung preguntó: ¿qué sucede exactamente cuando él comienza a hablar? Sofía: siento que necesito arreglar lo que él está sintiendo, no porque él me lo pida, sino porque si no lo arreglo, algo malo va a suceder. Y mientras intento arreglarlo, siento como si mi energía estuviera siendo succionada. Jung: y después de que lo arreglas, Sofía: él está bien, energizado incluso, y yo me siento completamente vacía. Esto es lo que Jung llamó transferencia de libido unilateral. Libido para Jung no era solo sexual, era energía psíquica vital, la fuerza que mueve la vida psicológica. Y él estaba viendo esta energía siendo transferida de un sistema psíquico a otro sin reciprocidad. Huberman probó esto. Colocó pares de participantes en escáneres de fMRI simultáneos, un empático y una pareja drenante, y le pidió a la pareja drenante que compartiera algo emocionalmente difícil mientras observaban ambos cerebros. Lo que sucedió fue fascinante. Cuando la pareja drenante comenzaba a hablar sobre sufrimiento emocional, su sistema límbico, responsable de procesar las emociones, mostraba una activación inicial, pero en 30 segundos, esa activación comenzaba a disminuir, no porque estuviera procesando la emoción, sino porque algo más estaba sucediendo. El sistema límbico del empático comenzaba a activarse proporcionalmente. Cuanto más hablaba la pareja drenante,
más activaba el empático las regiones de procesamiento emocional. Y aquí está la parte crucial. La activación en la pareja drenante continuaba cayendo mientras que la activación en el empático continuaba subiendo. Era como si la carga emocional se estuviera transfiriendo de un cerebro a otro. El compañero que drena se descargaba, el empático absorbía, y cuando la conversación terminaba, los escaneos mostraban que la corteza prefrontal del compañero que drena volvía a su estado basal rápidamente. Él se sentía aliviado, regulado, energizado. La corteza prefrontal del empático permanecía hiperactivada por horas. El cerebro continuaba intentando procesar y regular la carga emocional que había absorbido, y eso consumía energía neurológica medible. Huberman midió el gasto metabólico. Los empáticos, después de esas interacciones, mostraban un 52% más de consumo de glucosa en las regiones prefrontales comparado con su estado basal. El cerebro estaba literalmente quemando más combustible para procesar emociones que ni siquiera eran originalmente suyas. Y cuando esto sucedía repetidamente, día tras día, mes tras mes, Huberman observó algo que Jung había previsto en 1928: depresión neurológica crónica. La corteza prefrontal ventromedial comenzaba a mostrar señales de atrofia funcional, no atrofia física, sino una reducción en la eficiencia de la activación. Era como un músculo sobrecargado perdiendo fuerza. La conectividad entre las regiones de regulación emocional comenzaba a debilitarse. El cerebro estaba tan constantemente activado, intentando regular emociones externas, que perdía la capacidad de regular emociones internas eficientemente. Y los niveles de cortisol, la hormona del estrés, permanecían elevados crónicamente. Incluso cuando el empático no estaba cerca del compañero que drena, el sistema nervioso permanecía en estado de alerta, anticipando la próxima drenaje. Jung llamó a esto neurosis de depresión. Huberman lo llamó desregulación crónica del eje HPA, pero neurológicamente es la misma cosa. El sistema nervioso del empático entra en modo de supervivencia porque está constantemente dando energía que no puede reponer. Y aquí está lo que realmente asustó a Jung y lo que Huberman confirmó 95 años después. Los empáticos no perciben que esto está sucediendo hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el proceso de drenaje activa las mismas regiones cerebrales que procesan la conexión y el propósito. Neurológicamente, parece que estás ayudando, parece que estás siendo útil, parece que estás amando, pero bioquímicamente te estás agotando. Jung observó que los empáticos en relaciones que drenan frecuentemente describían una sensación de propósito cuando estaban regulando las emociones del compañero. Ellos sentían que estaban haciendo algo importante, y eso enmascaraba la drenaje hasta el punto de colapso. Huberman midió esto. Cuando los empáticos estaban absorbiendo la carga emocional de compañeros que drenan, el núcleo accumbens, la región de recompensa, mostraba activación. El cerebro estaba liberando dopamina porque sentía que estaba cumpliendo una función valiosa, pero, simultáneamente, el hipotálamo estaba activando la respuesta al estrés y la corteza prefrontal estaba sobrecargando. Recompensa y exhaustión al mismo tiempo. Propósito y depresión sucediendo neurológicamente en paralelo. Y eso crea un bucle que Jung llamó aprisionamiento psíquico. El empático continúa drenando porque siente un propósito en el drenaje. Y cuanto más drena, más depende de ese propósito para justificar la exhaustión. Huberman encontró empáticos que habían estado en relaciones que drenan por 10, 15, 20 años. Y cuando él preguntaba por qué no salían, la respuesta era siempre una variación de la misma cosa. Él me necesita. Si yo me voy,
él va a colapsar, y neurológicamente, esa creencia no era una ilusión, era procesamiento preciso. Los compañeros que drenan realmente colapsaban cuando los empáticos establecían límites, porque ellos habían externalizado completamente la regulación emocional. No habían desarrollado circuitos neuronales para procesar sus propias emociones. Ellos lo habían tercerizado al sistema nervioso del empático, y los empáticos sentían esa dependencia visceralmente. La ínsula anterior de ellos procesaba el colapso inminente del otro como una amenaza a su propio sistema nervioso. Jung escribió en 1931, «El mayor peligro para el empático no es el vampiro energético. Es la creencia de que salvar al vampiro es más importante que preservar la propia vitalidad». Pero hay una cosa que Jung descubrió sobre este proceso que Huberman solo consiguió medir recientemente. Y esa cosa es lo que realmente define si un empático consigue salir de esa dinámica o no. Jung observó que algunos empáticos conseguían reconocer la drenaje y establecer límites. Otros no. Y la diferencia no era fuerza de voluntad o amor propio. La diferencia era lo que Jung llamó conciencia de la propia energía. Los empáticos que reconocían la drenaje habían desarrollado la capacidad de sentir sus propios niveles de energía psíquica en tiempo real. Ellos sabían cuando estaban llenos, cuando estaban vacíos y cuando estaban drenando. Los empáticos que no reconocían vivían en un estado de disociación energética. Ellos no sentían su propia depresión hasta que fuera aguda. Y en ese punto, el daño neurológico ya era significativo. Huberman testó esto con un protocolo simple. Él pidió para empáticos clasificar sus niveles de energía varias veces al día en una escala de 1 a 10. Y pidió para notar cuando esos niveles cambiaban y en respuesta a qué. Los empáticos en relaciones equilibradas tenían una precisión del 89% en identificar fluctuaciones de energía. Ellos sabían cuando interacciones específicas los llenaban o drenaban. Los empáticos en relaciones que drenan tenían una precisión del 34%. Ellos no conseguían identificar patrones. La disociación energética era tan crónica que habían perdido la interocepción, la capacidad de sentir estados internos. Y aquí está por qué eso importa neurológicamente. La disociación energética no es una elección psicológica, es una adaptación neurológica al estrés crónico. Cuando el sistema nervioso está constantemente sobrecargado, él apaga las señales de alerta para permitir el funcionamiento básico. Es el mismo mecanismo que sucede en el trauma. El cuerpo para de señalar peligro porque el peligro es constante, y sin señales de peligro, la persona continúa en una situación traumatizante sin percibir que necesita salir. Jung alertó sobre esto en su último escrito sobre empáticos en 1951, 2 años antes de morir. Él escribió: «Un empático que ha perdido la conciencia de su propia energía no es más un empático, es un huésped, y la función del huésped es mantener el parásito vivo. Incluso si eso significa la propia muerte psíquica». Esas fueron las palabras exactas. Muerte psíquica. Y Huberman midió exactamente lo que Jung quiso decir. Él hizo escaneos de empáticos que habían estado en relaciones que drenan por más de 5 años. Y comparó con escaneos de empáticos en relaciones equilibradas. La diferencia era visible en las imágenes. El volumen del hipocampo, una región crítica para la memoria y la regulación emocional, era 23% menor en empáticos crónicamente drenados,
La corteza prefrontal mostraba una reducción del 18% en el espesor cortical y la conectividad funcional entre las regiones que componen lo que los neurocientíficos llaman la red de modo predeterminado estaba comprometida en un 41%. Neurológicamente, años de drenaje energético crónico habían causado atrofia medible. Y aquí está lo que esto significa en términos prácticos. Los empáticos crónicamente drenados habían perdido la capacidad de acceder a su propia identidad, de regular sus propias emociones y de sentir una vitalidad que no fuera reactiva a otra persona. Existían en función del otro, y el cerebro se había reorganizado para optimizar esa función, incluso si eso significaba borrar el yo en el proceso. Esto es muerte psíquica. No es una metáfora junguiana. Es atrofia neurológica medible. Pero aquí está lo que Jung descubrió en 1928, que dio esperanza. Y lo que Huberman confirmó en 2023, que transforma esa esperanza en un protocolo. Esa atrofia es reversible. Jung documentó 12 casos de empáticos que salieron de relaciones drenantes y recuperaron su vitalidad completa. Él llamó a esto renacimiento psíquico y observó que la recuperación seguía etapas predecibles. Primera etapa, colapso inicial. Cuando el empático finalmente establece límites o sale de la relación, hay un periodo de exhaustión profunda. Jung lo describió como si toda la energía que estaba siendo sostenida artificialmente, de repente, desapareciera. Los empáticos lo describían así: pensé que iba a sentirme libre, pero solo me siento muerto. Jung explicaba: no estás muerto, estás sintiendo, finalmente, lo drenado que estabas. El agotamiento siempre estuvo ahí, solo dejaste de disociarte de él. Segunda etapa, retorno de la sensación. Después de semanas o meses, los empáticos comenzaban a sentir de nuevo, no emociones grandes, sino sensaciones pequeñas, hambre genuina, no solo comer porque era la hora, cansancio genuino, no solo agotamiento crónico, placer genuino en cosas simples. Jung llamó a esto reconexión con la función sentimiento. El sistema nervioso se estaba recalibrando para sentir estados internos de nuevo. Tercera etapa, ira. Casi todos los empáticos pasaban por una fase de ira intensa. Cuando se daban cuenta de cuánto tiempo habían perdido, cuánto de sí mismos habían sacrificado y que la otra persona nunca había tenido la intención de reciprocar. Jung no veía esto como un problema. Lo veía como una señal de que la energía psíquica estaba volviendo. La ira es energía, y los empáticos que habían estado drenados por años necesitaban esa energía para reconstruir sus límites. Cuarta etapa, reconstrucción de la identidad, con la energía de vuelta. Los empáticos comenzaban a redescubrir quiénes eran, fuera de la función de regular al otro. Intereses que habían abandonado, relaciones que habían descuidado, versiones de sí mismos que habían olvidado. Jung observó que este proceso llevaba entre 12 y 24 meses, dependiendo de cuánto tiempo el empático había estado drenando. Huberman probó exactamente esto 95 años después. Él reclutó 38 empáticos que habían salido de relaciones drenantes en los últimos 6 meses. Hizo escaneos iniciales y luego escaneos cada 3 meses durante 18 meses. Lo que vio en las imágenes confirmó cada etapa que Jung había descrito. Primeros 3 meses, sin cambios significativos en las imágenes cerebrales. El hipocampo aún estaba atrofiado. El prefrontal aún mostraba un grosor reducido, pero los niveles de cortisol comenzaban a normalizarse.
El sistema nervioso estaba saliendo del modo de supervivencia. Meses 3 a 6. Primer cambio visible. La conectividad funcional entre las regiones de regulación emocional comenzaba a fortalecerse. Aún no volvía a la normalidad, pero la trayectoria era clara. El cerebro estaba reconectando circuitos que habían sido suprimidos. Meses 6 a 9. La ínsula anterior mostraba una activación más equilibrada, ya no más hiperactivación constante, tratando de procesar los estados de otra persona, sino una activación responsiva, procesando los estados del propio cuerpo, cuando era necesario. Meses 9 a 12. El córtex prefrontal ventromedial comenzaba a recuperar grosor cortical, un 8% de aumento en promedio, y el hipocampo mostraba los primeros signos de neuroplasticidad, un pequeño crecimiento volumétrico del 4%. Meses 12 a 18. Consolidación. Los cerebros de los empáticos que habían salido de relaciones drenantes 18 meses antes eran neurológicamente indistinguibles. De los empáticos que nunca habían experimentado drenaje crónico, recuperación completa, reversión total de la atrofia. Y aquí está la parte más importante. Esta recuperación solo sucedía si el empático mantenía la separación de la relación drenante. Los empáticos que volvieron o mantuvieron contacto frecuente no mostraron recuperación neurológica, incluso después de 18 meses. ¿Por qué? Porque el patrón de drenaje no requiere proximidad física constante, requiere disponibilidad energética. Y mientras el empático permanecía disponible para regular las emociones del otro, incluso ocasionalmente, el cerebro mantenía la configuración de huésped. Jung advirtió sobre esto en 1934. Él escribió: "El vampiro energético no necesita acceso constante. Solo necesita el acceso suficiente para mantener el patrón activo". Y los empáticos confunden compasión con disponibilidad. Puedes tener compasión sin ser una batería externa. Huberman midió esto. Los empáticos que mantenían contacto mensual con exparejas drenantes mostraron patrones neurológicos idénticos a los empáticos que aún estaban en relaciones drenantes. Una interacción por mes era suficiente para mantener la hiperactivación crónica del sistema de regulación emocional. El cerebro no diferencia la frecuencia, él identifica el patrón, y un drenaje mensual señala que el patrón aún está activo. Ahora, déjame mostrarte cómo reconocer si estás en una dinámica de drenaje energético, porque la mayoría de los empáticos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Jung desarrolló lo que él llamó el diagnóstico de vitalidad. Era una serie de preguntas simples que revelaban si la energía psíquica estaba fluyendo o drenando. Primera pregunta: ¿te sientes más cansado después de estar con esta persona, incluso si la interacción ha sido positiva? Si sí, el drenaje está sucediendo. Porque las interacciones equilibradas, incluso cuando son emocionalmente intensas, dejan a ambas personas energizadas o a ambas cansadas. Cuando solo una persona drena, es transferencia unilateral. Segunda pregunta: ¿sientes que necesitas arreglar los estados emocionales de esta persona? Si sí, estás externalizando tu propia regulación emocional para regular al otro, y esto crea un patrón donde tu sistema nervioso queda constantemente activado en función de otro sistema nervioso. Tercera pregunta: cuando estableces límites, ¿la otra persona colapsa emocionalmente? Si sí, ellos no han desarrollado la capacidad de autorregulación.
Ellos dependen neurológicamente de ti, como regulador externo. Y esto no es amor, es dependencia parasitaria. Cuarta pregunta. ¿Sientes que si te vas, la persona se va a destruir? Si sí, has internalizado la responsabilidad por la supervivencia psíquica de otro adulto, y esto no es empatía, es fusión psíquica patológica. Quinta pregunta. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste vibrante, lleno de energía vital, sin estar reaccionando a las necesidades de otra persona? Si no lo recuerdas, o si fue hace más de 6 meses, ya estás en etapas avanzadas de agotamiento. El sistema nervioso está en modo de supervivencia, priorizando la regulación externa sobre la vitalidad interna. Huberman transformó estas 5 preguntas en un protocolo de evaluación. Les pidió a los empáticos que respondieran semanalmente durante 3 meses. Los empáticos en relaciones equilibradas respondían no a las primeras 4 y sí a la quinta, consistentemente. Los empáticos en relaciones agotadoras respondían sí a las primeras 4 y no a la quinta, y cuanto más síes, más severo era el drenaje neurológico en los escaneos. Los empáticos que respondían sí a las 4 primeras mostraron los patrones más extremos de atrofia cortical y desregulación del eje HPA. Y aquí está lo que Huberman descubrió, que lo cambió todo. El reconocimiento consciente del patrón inicia la recuperación neurológica inmediatamente. Él medía a los empáticos antes y después de ver un video educativo explicando los mecanismos del vampirismo energético. Solo el acto de nombrar el patrón y entender los mecanismos cerebrales causaba un cambio medible. La hiperactivación del córtex prefrontal ventromedial se reducía un 12% en promedio. La respuesta de cortisol a las interacciones con una pareja drenante disminuía un 18%, y los empáticos relataban sentir sus propias fronteras energéticas. Por primera vez en años, ¿por qué nombrar tiene poder neurológico? Porque cuando nombras un patrón, activas el córtex prefrontal dorsolateral, la región de metacognición y control ejecutivo, y esta activación permite observar el patrón en vez de estar inmerso en él. Carl Jung llamó a esto conciencia libertadora. Huberman lo llamó metaconciencia activada. Pero neurológicamente es lo mismo. Creas distancia entre el self y el patrón, suficiente para tomar decisiones diferentes, y decisiones diferentes crean circuitos neuronales diferentes. Entonces, si llegaste hasta aquí y reconociste el patrón, ya iniciaste el proceso de recuperación. Tu cerebro ya está activando regiones que permiten salir de la dinámica. Pero hay un protocolo específico que acelera la recuperación. Y este protocolo viene directamente de lo que Jung enseñó en 1928 y Huberman validó en 2023. Protocolo de recuperación energética en 4 fases. Fase 1. Establecimiento de separación. No es solo distancia física, es una reconfiguración neurológica de disponibilidad. Necesitas señalar a tu propio sistema nervioso que ya no eres responsable de regular las emociones de otra persona. Esto requiere, como mínimo, 90 días de contacto cero. Ningún mensaje, ninguna checada, ninguna disponibilidad emocional. ¿Por qué 90 días? Porque Huberman midió que lleva 90 días de separación completa para que el córtex prefrontal comience a reducir la hiperactivación crónica. Menos que eso. Y el cerebro mantiene la configuración de huésped en modo stand-by, esperando la próxima activación. Fase 2. Reconexión interoceptiva. Necesitas reaprender a sentir tus propios estados internos.
Jung enseñaba un ejercicio simple, 3 veces al día, para por 2 minutos, y haz un escaneo corporal. No para relajar, para sentir, dónde sientes tensión, dónde sientes vacío, dónde sientes energía. No cambies nada, solo siente y nombra. Huberman probó esto. Los empáticos que hicieron un escaneo interoceptivo 3 veces al día por 60 días mostraron un 34% de aumento en la activación de la ínsula anterior durante el procesamiento de estados internos. El cerebro estaba reconectando la capacidad de sentir el self. Fase 3. Reconstrucción de límites energéticos. Jung enseñaba un ejercicio que parecía extraño, pero funcionaba. Imagina un escudo de vidrio transparente a tu alrededor. Puedes ver y oír las emociones de otras personas, pero ellas no penetran, ellas reflejan. Esto no es disociación, es diferenciación. Aún sientes empatía, pero no absorbes carga emocional que no es tuya. Huberman midió esto usando un protocolo de visualización guiada. Los empáticos que practicaron la visualización de límites 10 minutos al día por 6 semanas mostraron una reducción del 28% en la hiperactivación del sistema límbico durante la exposición al distrés emocional de otros. El cerebro estaba aprendiendo que puede procesar empatía sin asumir la responsabilidad de regulación. Fase 4. Cultivo de vitalidad autónoma. Jung decía, la energía psíquica necesita inversión. Si no inviertes tu energía en tu propia vida, ella queda disponible para ser drenada por otros. Esto significa hacer cosas que te llenan, no porque sirven a otro propósito, sino porque activan tu vitalidad, arte, movimiento, creación, conexiones recíprocas, soledad elegida. Huberman midió esto. Los empáticos que dedicaban 90 minutos por semana a actividades de vitalidad autónoma, cosas que hacían solo para sí mismos, sin función social o productiva, mostraron un 43% de aumento en la activación del núcleo accumbens durante estas actividades. El sistema de recompensa estaba reconectando el placer a la propia vida, no solo a la función de regular a otros. Y después de 12 meses en este protocolo, los escaneos mostraron una reversión completa de los patrones de vampirismo energético neurológica. Pero hay algo que Jung alertó en su aviso final sobre los empáticos, algo que Huberman confirmó y que necesitas entender. La recuperación energética no garantiza que no vas a ser drenado nuevamente. El patrón de convertirse en huésped no es causado por un vampiro específico. Es una configuración neurológica que ciertos empáticos desarrollan. Y si no entiendes por qué desarrollaste esa configuración, vas a repetir el patrón con personas diferentes. Jung identificó 3 razones por las cuales los empáticos se convierten en huéspedes. Primera, confusión entre empatía y absorción. Los empáticos creen que sentir las emociones de otros significa asumir la responsabilidad por esas emociones, pero neurológicamente, empatía es reconocimiento, absorción es fusión, son procesos diferentes. Segunda, identidad basada en función. Los empáticos que no desarrollaron un sentido de self independiente de ser útil a otros, naturalmente gravitan hacia relaciones donde ser útil es la función primaria. Y los vampiros energéticos ofrecen una fuente infinita de utilidad. Tercera, miedo al egoísmo. Los empáticos fueron frecuentemente condicionados a creer que preservar la propia energía es egoísmo, y este condicionamiento crea culpa neurológica. Siempre que intentan establecer límites, Huberman midió estas 3 configuraciones:
y descubrió que los empáticos con las 3 configuraciones activas tenían un 87% de probabilidad de entrar en otra relación drenante. Dentro de 2 años, incluso después de una recuperación completa. ¿Por qué? Porque el patrón no estaba en las relaciones. Estaba en la configuración neurológica que atraía y mantenía esas relaciones. Y aquí está la solución que Jung ofreció en su último escrito sobre este tema: diferenciación psíquica, desarrollar la capacidad de sentir las emociones de otros, sin fundir la identidad con esas emociones, de ofrecer compasión, sin ofrecer tu sistema nervioso como herramienta de regulación externa. Imagínate, como prestar un hombro, pero sin dejar que te absorban la energía. Jung desarrolló un protocolo de diferenciación que Huberman probó 70 años después. Sí, así de importante es esto. El protocolo es así. Cuando sientas la emoción de otra persona, nómbrala en voz alta o mentalmente. Esta es su emoción, no la mía. Siento con él, siento su dolor, pero no lo siento por él. Es una gran diferencia. Parece simple, ¿verdad? Pero neurológicamente es poderoso. Huberman les pidió a personas empáticas que hicieran esto consistentemente, por 90 días, y midió el cambio en sus patrones cerebrales. ¡Impresionante! La hiperactivación en la ínsula anterior, cuando se exponían al sufrimiento de otros, se redujo en un 52%, pero la activación en regiones de empatía cognitiva, como la unión temporoparietal, aumentó un 34%. ¡Guau! El cerebro estaba manteniendo la empatía, pero eliminando la fusión. Diferenciación a nivel neural es como poner una barrera protectora, ¿entiendes? Y las personas empáticas que hicieron esto por 90 días mostraron una reducción del 91% en volver a entrar en dinámicas de drenaje energético, casi total. Todavía eran personas empáticas, aún sentían profundamente, pero habían desarrollado fronteras neurológicas que les permitían sentir sin que los drenaran, como tener un escudo protector. Si llegaste hasta aquí, probablemente reconociste algo de ti mismo en este patrón. Tal vez te estén drenando ahora mismo. Tal vez te hayan drenado por años y finalmente saliste de eso. O tal vez estás empezando a percibir que alguien cercano te está usando como batería energética. ¡Qué fuerte! Si este video nombró algo que estabas sintiendo, pero no podías explicar, deja un súper gracias. No porque yo lo necesite, sino porque ese gesto es neurológicamente significante para ti. Es como decir, sí, esto me resuena. Cuando eliges apoyar contenido que revela patrones enterrados por 95 años, estás entrenando a tu córtex prefrontal para reconocer valor en el conocimiento que libera versus el conocimiento que te mantiene atrapado. Piénsalo. Y si quieres continuar desarrollando diferenciación psíquica, suscríbete al canal, porque en los próximos videos voy a revelar protocolos específicos de Jung y Huberman sobre cómo las personas empáticas pueden volverse impermeables al drenaje sin perder su capacidad de empatía. Es como aprender a nadar sin ahogarte. Ahora, ve a los comentarios y escribe una palabra. Si te están drenando, ahora, escribe drenando. Si saliste de eso y te estás recuperando, escribe recuperando. Si reconociste el patrón, pero aún no has salido, escribe desperté. Esto no es solo interacción, es activación neurológica. Cuando nombras públicamente dónde estás en el proceso, consolidas la metaconsciencia, que permite el cambio. Es como ponerle nombre a tu dolor, para poder sanarlo. Jung
alertó en 1928. Huberman lo probó en 2023. Las personas empáticas no son naturalmente huéspedes, pero se convierten en huéspedes cuando no reconocen el patrón de drenaje a tiempo. Es como una puerta que dejas abierta. Tú acabas de reconocerlo, y el reconocimiento es el primer paso neurológico para la recuperación completa. Enhorabuena,